Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a prepararnos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero llevarnos, amados hermanos, sería Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Aleluya. Una palabra, amados hermanos, que muchas veces hemos leído, muchas veces hemos oído. Pero que hoy, amados hermanos, tenemos que entender cuál es el significado que debe tener esta palabra en nuestra vida. Aleluya. Gálatas 2, 20, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Aleluya. ¿Ya la tiene? Amén. ¿Ya la encontró? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es acá al final, hija, al final. Por ahí. ¿Dónde andas? Ah, no, pues si no traes los lentes no vas a poder leer cuando son. Entonces, a ver, déjalo así entonces. Ahí nada más pon oído atento a lo que vamos a leer. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, todos juntos, dice de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tome su lugar. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos escuchado, hemos leído esta palabra, pero no hemos meditado acerca, amados hermanos, de la profundidad, de la anchura, de todo, amados hermanos, lo grande, lo inmenso que es esta palabra? A veces nosotros la recitamos y la pasamos, amados hermanos, pero no vemos en realidad el efecto que debe tener en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y pareciera, amados hermanos, que lo que sigue después es algo que justifique nuestras malas obras, pero no es así. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y por qué le digo, amado hermano, amada hermana, que pareciera que queremos justificar nuestras malas obras? Pues porque aún todavía seguimos, amados hermanos, con esa tendencia a gozarnos, a participar con el mundo de muchas maneras. De muchas maneras. Es cierto, la idolatría para nosotros, gracias a Dios, amados hermanos, que quedó atrás. Pero no hemos muerto para muchas cosas. No hemos muerto, amados hermanos, para muchas cosas, las cuales es importante que combatamos, amados hermanos, ardientemente en nuestra vida, en nuestros miembros y en nuestra familia. En nuestra familia. Nosotros, amados hermanos, no podemos estar de acuerdo en lo que algunos de nuestros familiares hacen. Porque ciertamente en el pasado nosotros participábamos de eso. Pero ahora al Señor le ha placido, amados hermanos, abrirnos los ojos. Y enseñarnos, amados hermanos, que esas prácticas no son buenas. No son buenas. Y ahora, amados hermanos, nosotros tenemos que ir perfeccionando pues
nuestras acciones, porque si nosotros confesamos que estamos crucificados juntamente con Cristo, entonces, amados hermanos, nuestra forma de vida debería de ser diferente. Deberíamos de haber tomado, amados hermanos, ya la decisión de cortar por lo sano con el mundo. Y no seguir, amados hermanos, agradándonos a nosotros mismos en ocasiones. Realmente, amados hermanos, el deseo de nuestro Maestro es que nosotros entendamos esta palabra y que empecemos a vivirla, que la pongamos por obra, amados hermanos. Mire, nuestro Maestro decía, amados hermanos, ahí en Mateo 16, 24 al 28, Mateo 16. Aleluya. Dice, amados hermanos, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ya les decía yo en una ocasión, amados hermanos, que el Señor no estaba hablando de que estas personas que estaban allí en el grupo, ¿verdad? Dice, algunos de los que están aquí no van a probar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre que viniendo en su gloria. No estaba hablando, amados hermanos, de la muerte física. Estaba hablando de la muerte espiritual. Esto va a acontecer, amados hermanos, cuando se establezca el trono blanco y cuando venga el juicio sobre las naciones y sobre aquellos, amados hermanos, a los cuales el Señor nos ha revelado la grandeza de su palabra, pero que nos negamos a ponerla por obra. Aún, amados hermanos, cuando somos llamados constantemente por el Espíritu Santo para que actuemos en favor de nuestra propia vida, nos gana la carne. Nos gana la carne. Y ya hay cosas tan simples, tan pequeñas, pero nos gana la carne. A veces inclusive, amados hermanos, por la comodidad. Por la comodidad. Ejemplo, ¿cuándo, amados hermanos, o cuándo, amadas hermanas, vamos a dejar de vestir a nuestras niñas con pantalones? ¿Hasta cuándo el Señor va a tener paciencia de que nosotros sigamos cayendo en lo mismo? Que no vistamos a las niñas como niñas y a los niños como niños. ¿Hasta cuándo? Cosas tan simples. Es cierto, amados hermanos, lo hemos dicho, ¿verdad? No tenemos las instalaciones adecuadas para que los niños, amados hermanos, no nos interrumpan. Pero también los niños ya crecieron.
ya crecieron. Y los tenemos que ir, amados hermanos, teniendo a nuestro lado para que vayan aprendiendo que tienen que estar en orden. En orden. Los niños más chiquitos, bueno, tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, no tenemos las instalaciones adecuadas para que ellos estén, amados hermanos, en su salón. Y bueno, allá pues ellos saquen a flote sus inquietudes, ¿verdad? Puedan gritar, puedan, no sé, jugar entre ellos, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, amados hermanos, tenemos que ir poniendo orden. ¿Por qué, amados hermanos? Bueno, porque ciertamente ahorita podríamos decir, bueno, no hay almas nuevas. Nadie nos visita en este momento, pero tenemos que ir ordenando las cosas para cuando vengan las almas nuevas, para cuando alguien nos visite, amados hermanos, no vea que hay un gran desorden. No vea que hay un gran desorden. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay cositas, amados hermanos, que tenemos que ir quitando de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos que dar, amados hermanos, buen testimonio y buena enseñanza a aquellos que vienen detrás de nosotros. Si no, imagínense nada más, vamos a retroceder en lugar, amados hermanos, de avanzar. Y realmente la voluntad de nuestro Padre no es que nosotros retrocedamos, porque dice que el que retrocede, amados hermanos, no agrada a su alma. El que retrocede no agrada a su alma. De tal manera pues que nosotros somos, amados hermanos, invitados a avanzar y no a retroceder. Hay tantas cosas, amados hermanos, que tenemos que aprender y que tenemos que ponerlas por obra, porque de esta manera les vamos a enseñar, amados hermanos, a las nuevas generaciones. Mire, realmente aquí los pastores ya no deberían de hablar, amados hermanos, acerca del velo, acerca de que la mujer debe vestir como mujer. Ya los pastores no deberían de hablar de eso, porque ese es trabajo ¿de quién? De las ancianas. De las ancianas. Y no hablo, amados hermanos, de las mujeres que tienen canas, no. Hablo de las mujeres que tienen el conocimiento. Porque hay ancianas jóvenes que tienen el conocimiento, amados hermanos, y que tienen también la obligación de enseñarles a las personas nuevas, no de imponerles, enseñarles. Porque una cosa es imponer y otra cosa es enseñar. Yo a usted le expongo la palabra de Dios, la doctrina. Si usted no lo quiere hacer, yo no la voy a obligar. En ningún momento la voy a obligar o le voy a imponer, aleluya, lo que se debe hacer. Eso lo tiene que poner el Espíritu Santo en su vida, para que eso surta efecto. Porque si yo le impongo las cosas, es como cuando sentamos al niño, pero él quiere estar parado. Aunque se siente, en su mente, ¿cómo va a estar? Él está de pie. Él está de pie. ¿Por qué? Porque inclusive está hasta enojado porque no quiere estar sentado. ¿Sí? Eso es, amados hermanos, en cierta manera imponer algo. Aunque aquí, con el niño, pues es parte de la autoridad que debemos ejercer como padres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Decimos pues, amados hermanos, que es fácil declarar y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta segunda parte, amados hermanos, que dice:
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, amados hermanos, no es justificar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, no. Eso quiere decir, amados hermanos, que hay disponibilidad en nuestra vida de negarnos a no participar en los malos deseos de nuestra carne. Lo que pasa es que nuestros malos deseos exactamente están ligados con el mundo, ¿verdad? Con cosas que hicimos antes. Con cosas que hicimos antes. De hecho, la situación, amados hermanos, del festejo de Navidad, ¿sí?, se ha venido transmitiendo de pastores a pastores. Por eso es que ahora lo ven como algo normal. Y les habla uno y les dice inmediatamente, dicen, es un religioso. Y es cierto, amados hermanos, nosotros no los podemos condenar. No, porque el mismo Señor Jesucristo dijo claramente, yo no juzgo a nadie. La palabra que yo les hablo, ella les va a juzgar. Entonces, aunque el hombre justifique sus malas acciones, al final se va a encontrar, amados hermanos, con que la palabra de Dios es clara. Es clara. Que nosotros a veces la enturbiamos, bueno, ese es otro boleto. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, es clara, es nítida, es transparente en ese aspecto. Dice pues, amados hermanos, lo que ahora vivo en la carne, aleluya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos, amados hermanos, Romanos 6. Romanos 6. Aquí, amados hermanos, es donde encontramos la confrontación, amados hermanos, de nuestra manera de vivir con lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. ¿Cómo podríamos nosotros andar en vida nueva, amados hermanos? Con prácticas del pasado. Sí se puede, sí se vale, ¿verdad? Pero, de acuerdo con la palabra de Dios, amados hermanos, seríamos reprobados. Seríamos reprobados. Después de ser bautizados, amados hermanos, tiene que haber en nosotros evidencia de que somos nuevas criaturas. Aleluya. Que si éramos maliciosos, ahora tenemos que dejar la malicia. Que si éramos mentirosos, ahora tenemos que dejar la mentira. Que todo lo que practicábamos, que todo lo que hacíamos, que a Dios no le agradaba, que a Dios no le agrada,
no lo traigamos con nosotros, amados hermanos, a esta nueva vida, porque eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Decía nuestro hermano Manuel, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón del pueblo de Israel. Por eso fue que perecieron en el desierto. Y Dios tuvo que levantar una generación nueva, una generación que no conoció Egipto, para que no siguieran anhelando estar allá. Y nosotros, amados hermanos, no podemos exponernos a que Dios levante una nueva generación celosa de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Una generación nueva dispuesta a privarse, amados hermanos, de todo lo malo que se practica en el mundo, pero que muchos hijos de Dios justificamos porque están involucrados algunos de nuestros familiares. Aunque, amados hermanos, nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos estuviesen involucrados en ese tipo de prácticas, nosotros no debemos justificarlos. Tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas como son. Es que, ¿qué vamos a hacer? Yo no festejo. Y sabemos, amados hermanos, que se les cae el corazón, se les quiebra el corazón. Pero es importante hacerles saber eso. Es que vamos a poner árboles. Aquí arbolito no van a poner. Tan tan, se acabó. ¿Por qué? Bueno, antes lo hacíamos, sí, pero antes el Señor no nos había hablado como ahora nos está hablando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tiene que haber, pues, amados hermanos, evidencia de que somos nuevas criaturas y tenemos que empezar a vivir una vida en novedad. Una vida en novedad. ¿Esto cómo lo vamos a lograr, amados hermanos? Estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, amados hermanos, de que nosotros nos enteremos cuál es la perfecta voluntad de nuestro Dios, si no nos metemos en las Escrituras. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que ser obedientes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si nosotros, amados hermanos, no nos consideramos muertos al pecado, el pecado va a seguir reinando en nuestro cuerpo mortal. Pero si nosotros cada día, amados hermanos, nos declaramos muertos para el mundo y vivos para nuestro Maestro, entonces, amados hermanos, esa luz que el Señor quiere que resplandezca en nosotros
va a resplandecer y nos va a llevar, amados hermanos, al pleno conocimiento. A lo que Dios quiere, amados hermanos, que aprendamos, que entendamos y que vivamos. Porque hemos dicho que la salvación no es, amados hermanos, del que sabe más, sino del que hace más la palabra de Dios. Es importante que nosotros nos declaremos, pues, amados hermanos, muertos al pecado cada día. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí está la respuesta, amados hermanos, para aquellos que se llenan la boca diciendo, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces, porque estamos bajo la gracia, ¿tenemos la libertad de pecar? En ninguna manera. En ninguna manera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La gracia, amados hermanos, no nos abrió el zaguán para pecar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si nosotros, amados hermanos, no solamente confesamos que estamos crucificados con Cristo, sino que empezamos a vivir, amados hermanos, esa vida de santidad que el Señor está queriendo que empecemos a vivir. No solamente, amados hermanos, nos libraremos del castigo, del juicio, de todo lo que viene a causa de la desobediencia, sino que las bendiciones del Señor, amados hermanos, se detonarán sobre nuestra vida.
Y el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, nos va a dar la sabiduría, la fortaleza y todo lo que necesitamos para vivir una vida como a Dios le agrada. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gálatas 5, 24, aleluya, al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, Dice la palabra de nuestro Dios, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es hermoso entender, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, no hay margen de error. Aun cuando nosotros nos equivocamos, sea por falta de conocimiento, amados hermanos, o porque de repente flaqueamos, el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar diciendo: hey, estás haciendo mal. O, hey, hiciste mal. Y esto es un llamado, amados hermanos, no a entristecernos, sino a arrepentirnos. Porque a veces solamente, amados hermanos, nos duele en el corazón, pero no confesamos nuestros pecados. No confesamos nuestras culpas, sino solamente queda ese remordimiento. Señor, te fallé, sí. Pero no se trata de decirle al Señor: Señor, te fallé, sino: Señor, perdóname. Y que realmente, amados hermanos, ese arrepentimiento sea genuino en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque es bien fácil rasgar las vestiduras y quedarnos ahí, ¿verdad? No. El arrepentimiento, amados hermanos, tiene que ser genuino. Y tenemos que confesarle al Señor, amados hermanos, nuestros pecados, para que de esta manera seamos restaurados y que de esta manera, amados hermanos, agrademos al Señor. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses 2, un poquito adelante. Colosenses 2, 20-23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué serviría, amados hermanos, que yo les esté diciendo constantemente: no hagan esto, no hagan aquello? Si, amados hermanos, no hay una verdadera conversión. Tiene que haber una verdadera conversión en nuestra vida.
Cuando estamos convencidos, amados hermanos, cuando estamos convencidos, no es lo mismo estar convencido que ser convertido. Convencidos, muchos, amados hermanos, podemos estar convencidos de qué es lo que Dios quiere, amados hermanos, obrar en nuestra vida. Pero eso no nos sirve de nada. La conversión tiene que venir de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, obra en nuestra vida, entonces hay poder, amados hermanos, para poder vencer los apetitos de nuestra. Ya no es el hermano David, ya no es el hermano Manuel, ya no es el hermano fulano, mangano o perengano, no. Ahora es el Espíritu Santo de Dios el que habla y dice, esto está mal. Y entonces, amados hermanos, las cosas cambian de manera radical. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 3, Colosenses 3, aleluya. Del 1 al 5, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Busquemos, dice, las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Porque nuestra vida dice que está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que buscar lo celestial. Y, amados hermanos, dejar de lado lo terrenal. Lo terrenal. Hay muchas cosas, amados hermanos, aquí en la tierra que nos interesan, ¿verdad? Pues, la familia, la casa donde vivimos, ¿verdad? El trabajo, aquellos que tienen negocios, bueno, los negocios. Pero, amados hermanos, el Señor dice que el que tiene debe vivir como si no tuviera nada. Y el que no tiene nada, amados hermanos, debe vivir como si lo poseyera todo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, como Dios manda. Que el que tiene, amados hermanos, esté dispuesto a renunciar a lo que tiene por causa del amor de Cristo. Y el que no tiene nada, amados hermanos, debe sentirse afortunado al saber, amados hermanos, que no hay nada que le estorbe. De tal manera que posee todo, pero lo celestial.
Terrenalmente puede ser que no tenga nada, pero amados hermanos, en cuanto a lo celestial, no tiene nada que le estorbe para poseerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, un poquito allá adelante. Segunda de Timoteo, aleluya. Santo es el Señor. 2, 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto, amados hermanos, no quiere decir que si nosotros somos infieles, el hecho de que Él sea fiel nos va a dar la salvación. No. Esto lo que quiere decir, amados hermanos, es que Él no tiene sombra de variación. Él es santo y Él nos santifica en la medida en que nosotros estemos dispuestos a permitirle que Él nos santifique. Él es fiel. Pero cuando nosotros, amados hermanos, por alguna circunstancia le somos infieles, nos tenemos que volver a Él. Nos tenemos que volver a Él para que nuestras infidelidades sean perdonadas. Y de esta manera, amados hermanos, seamos restaurados y no seamos condenados con Él. Y no seamos condenados con Él. Pero para esto, amados hermanos, es para lo que nos sirve el que estemos, amados hermanos, despiertos. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para eso, amados hermanos, es que tenemos que estar despiertos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. De tal manera, pues, amados hermanos, que nosotros tenemos que buscar el fortalecernos cada día en nuestro Maestro, y empezar, amados hermanos, empezar esa lucha con nuestra carne, que a veces, amados hermanos,
Se nos hacen fácil algunas cosas. Les he dicho, desafortunadamente los cristianos tenemos esa situación de que a veces empezamos a etiquetar los pecados, ¿verdad? Y esto no debe ser para nosotros, amados hermanos, como para Dios. Pecado debe ser pecado. Y debemos apartarnos de toda especie de mal. Y no empezar, amados hermanos, a etiquetar los pecados y decir, bueno, yo no soy fornicario, yo no soy borracho, no soy adúltero, no soy ladrón, pero sí soy un poco chismoso. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos, amados hermanos, esa mala costumbre, ese mal hábito de ser un poco o un mucho comunicativos. Yo no cubro el perfil de estos pecadores de muerte, pero de repente se me sale una mentirijilla, ¿verdad? Pero decimos que es una mentira, ¿qué? Piadosa, ¿verdad? No es que es una mentira blanca. ¿Blanca? Eso manchó, amados hermanos, en el reino de los cielos, nuestro expediente. Esa mentira, amados hermanos, manchó nuestro expediente en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Y saben ustedes, amados hermanos, que nuestras oraciones cuando oramos unos por otros, nuestras oraciones tienen ese efecto en la vida de nuestros hermanos que de repente todavía se les resbala la patita. Porque nuestra oración, amados hermanos, a favor de ellos, toca el corazón de Dios para perdonarles, para perdonarnos. Por eso es que es importante, amados hermanos, que el amor, la misericordia, la justicia reine en nosotros, para que nos amemos unos por otros, para que tengamos compasión los unos de los otros, para que oremos los unos por los otros intercediendo delante de nuestro Dios por nuestras debilidades, por aquello que todavía nos falta, amados hermanos, corregir en nuestra nueva forma de vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A sí mismo. Para negar a nuestro Maestro, amados hermanos, no tenemos que negarlo a Él. Simplemente con que no hagamos lo que debemos hacer, amados hermanos, de esa manera estamos negando a nuestro Maestro. Seamos sabios, amados hermanos, seamos sabios y entendidos. Si realmente estamos crucificados con Cristo, pues tenemos que dar, amados hermanos, aleluya, evidencia de estar viviendo una vida nueva. Aleluya. Primera de Pedro 2, un poquito adelante. Aleluya, santo es el Señor. Primera de Pedro 2, 24-25.
Aleluya, santo es el Señor. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quien llevó él mismo, amados hermanos, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque éramos, amados hermanos, como ovejas dispersadas, perdidas. Pero Él nos hizo volver, amados hermanos, para que estemos bajo su cuidado. Para que estemos bajo su cuidado. Pero para esto, amados hermanos, tenemos que morir cada día. Y entender, amados hermanos, entender que morimos al mundo, pero para Cristo estamos más vivos cada día. Más vivos cada día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dice, amados hermanos, ahí en Santiago, un poquito atrás de donde fuimos. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Santiago 4, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 4, 1 al 8 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vuestros corazones. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que apartarnos, amados hermanos, y no porque seamos religiosos, ni porque seamos legalistas. Desafortunadamente, muchos cristianos, cuando nosotros les empezamos a decir, amados hermanos, que los que practican las tradiciones paganas no agradan a Dios, siempre, amados hermanos, nos toman como legalistas, nos toman como religiosos. Pero quiero decirles, amados hermanos, que nosotros debemos estar conscientes de que muriendo, amados hermanos, para el mundo, estamos vivos para Cristo.
Y para nosotros, amados hermanos, esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser, amados hermanos, nuestra meta, el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Muramos, amados hermanos, cada día a nuestra carne, a lo que desea nuestra carne. Y anhelemos cada día, amados hermanos, vivir para nuestro Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro hermano Manuel.